tratar de grabar esto para que podamos posteriormente subirlo a la plataforma los que no han podido. Me voy a salir un poco de la pantalla y me dicen si ustedes pueden ver esta presentación. ¿Pueden verla? Sí, yo sí. Ya, entonces, esta presentación la voy a subir también a la plataforma, ¿ok? Entonces podemos empezar porque esto dura solamente aparentemente 40 minutos. Está aquí Andrea, Regina, Camila, Josué, Isabel, ¿no? Valdo. Sí, precio. Ok, ya. Vamos a ver el tipo penal. En el libro que les había dado, no sé si recuerdan, tienen ustedes el texto de consulta que lo tengo por... bueno, aquí está el libro, pero tenemos el capítulo donde es el tipo penal, la tipicidad del tipo penal. Entonces, vamos a avanzar en esa parte. Es el tema número 12, no sé cómo que lo tiene, se ve ahí, número 12. Y eso es lo que hay que leer un poquito, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, sí. Bien, lo que vamos a ver ahora, esto lo voy a poner más aquí. Primero, el tipo es un supuesto de hecho. Es una cosa que está descrita como un evento. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo que no es nada jurídico. La persona está saltando. Entonces, ese es un supuesto que está sucediendo. Entonces, en el tipo penal sucede exactamente lo mismo. Es una conducta, pero que está descrita en una norma que puede decir la persona que agrediere a otra, una cosa que puede suceder o no. Sin embargo, este aspecto es importante porque basta que esté descrita la conducta en el Código Penal para que ésta pueda ser sancionada como delito, porque está en el Código Penal. Si no está descrita en el Código Penal, obviamente no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es el tipo, tipificar y tipicidad. Ahí tienen la presentación. El tipo, ¿qué es? Es la descripción que hace el legislador de una conducta humana dentro de la ley penal, ¿no? Por ejemplo, se ha creado la ley 348 y ha descrito una serie de conductas de violencia física, psicológica, sexual, económica, entre algunas otras. Entonces, por ejemplo, ahí tienen a un lado el ejemplo que dice homicidio en emoción violenta. Perdón, se pasó. Homicidio en emoción violenta, ¿no? El artículo 54. Entonces, el supuesto, ¿cuál es del tipo? El que matare a otro en estado de emoción violenta, excusable o impulsado por motivos móviles honorables, será sancionado con reclusión de 1 a 6 meses. El supuesto es que el tipo es que una persona va a matar, pero en estado de emoción. Si sucede eso, entonces la persona va a ser sancionada. Entonces, ese es el tipo penal que se conoce. Hay que diferenciar entre lo que es tipificar y también tipicidad. Tipificar, como ustedes saben, es un verbo, ¿no? Por ejemplo, saltar es un verbo, correr es un verbo, tipificar es un verbo infinitivo. Y no es otra cosa que el acto del legislativo mediante el cual los legisladores, diputados, senadores van a elaborar una norma, ¿no? Entonces, el hecho de que estén elaborando modificación al Código Penal, lo que están haciendo es tipificar, ¿no? Entonces, ahí al lado tienen el ejemplo legislativo, dice ejemplo, ley 348, ley 9 de marzo del 2013. Dice, por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguiente ley, ¿no? Tipifica. Los legisladores tipifican la ley. Los del órgano ejecutivo, como actualmente la presidenta Janine Áñez, no tipifica, sino lo que hace es elaborar normas supremas, ¿no? Decretos supremos. La ley penal está destinada estrictamente a los legisladores. Bueno, tipo es la descripción de conducta, tipificar es el acto mediante el cual los legisladores elaboran la norma, y tipicidad. Cuando sucede un hecho, hay una persona A, un sujeto A, por ejemplo, como está en el ejemplo, asesinato al lado derecho, en la presentación, es la adecuación que hace
la sociedad, en realidad, a través del juez, de determinar si la persona, el sujeto A, ha cumplido el supuesto de hecho que está en el tipo penal. Entonces, la persona A ha disparado un arma de fuego en emoción violenta. Vamos a un poquito arriba, homicidio en emoción violenta. Entonces, hay un acontecimiento, una persona realiza el hecho, la persona mata a otra en estado de emoción violenta. Entonces, la adecuación mental de ese supuesto de hecho con el tipo penal, o sea, el acto, van a ver si está descrito en el Código Penal, eso se llama tipicidad, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que habría que un poquito saber. Tipo, descripción del supuesto, tipificar es el acto de los legisladores para elaborar una norma penal, y tipicidad es la adecuación mental que existe para ver si la persona ha cumplido o no la norma dentro del Código Penal. Si no está dentro del Código Penal, no hay delito. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí, voy a pasar a la siguiente. Ahora, Sí. el tipo penal tiene diferentes elementos. Tienen su código, ¿no es cierto? Ustedes a mano. Hay elementos descriptivos, o sea, en una norma, cualquiera que fuera la norma. Hay elementos subjetivos y hay elementos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los, o sea, dentro de la norma, por ejemplo, la persona que matare a otra será sancionado como? Por ejemplo, el artículo 210, que lo tengo aquí a mano, conducción peligrosa de vehículos. El que al conducir un vehículo por inobservancia de las disposiciones de tránsito o por cualquier otra causa originare o diere lugar a peligro para la ciudad común será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años. Esta norma, tal cual como pueden existir otras también, muchas, tiene elementos descriptivos, subjetivos, normativos. Son los elementos. ¿Cuáles son los descriptivos? Son aquellos que hacen mención a diferentes aspectos que pueden ser vistos, sentidos, ya sean por el tacto, etc. Por ejemplo, en este caso, los descriptivos, ¿cuáles serían? El vehículo que ha conducido posiblemente con necesidad de reducción. Es un elemento descriptivo, el vehículo, ¿no? Hace mención a cosas o a personas también los elementos descriptivos. Por ejemplo, la persona que envenenare con elementos, con sustancias tóxicas. ¿Cuál es el elemento descriptivo ahí? El elemento o la sustancia tóxica, por decir alguna cosa. Es descripción de personas o cosas. La persona que matare a el presidente de la República. Ahí el descriptivo sería el presidente, la persona que va a dar muerte, que va a matar a otra persona. No es cualquier persona, es el presidente. Entonces, esos son los elementos descriptivos. Hacen mención a personas o también a cosas. Pero también la misma norma hace mención a elementos normativos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos normativos? Aquellas que son, por ejemplo, descritas en la norma penal, pero con un lenguaje técnico jurídico. Por decir, si digo, la persona que matare a otra será sancionada, yo pienso que, bueno, esa norma como tal es simple de poder entender, y además esa puede ser entendida no solamente por un abogado, puede ser por cualquier otra persona, porque el supuesto de hecho es la persona que matare a otra. La persona A ha matado a B, A será sancionada. Es simple. Pero si es que yo dijera, la persona que ilegítimamente, ilegalmente, se apropiare de cosa mueble ajena, la pregunta es, yo podré como abogado entender que es ilegítimo, que es ilegal tal vez, pero una persona corriente podrá entender que es ilegítimo, que es ilegal, tal vez no, ¿no es cierto? O como está en el ejemplo del lado derecho, ¿cuáles son estos elementos? Cheque en descubierto. La persona que girara un cheque en descubierto, no cualquier persona va a entender que es un cheque en descubierto, o que es morada, o que es violación a domicilio. Entonces son palabras que son propias solamente de poder interpretar por parte del juez. Entonces, estos son los elementos normativos como tal.
otros llaman objetivos. Al lado, aquí abajo, tenemos los otros elementos que son subjetivos. Estos requieren ser valorados por el juez para determinar dos cosas, los subjetivos. Cuando una persona comete un delito, comete por acción o por omisión, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Sin embargo, estas personas que cometen el delito por acción o por omisión, a veces cometen delitos planificadamente y a veces no, imprudentemente. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es el delito doloso y culposo. En un delito, la persona que matare a otra será sancionado. Hay que ver si ese delito es doloso o culposo. La misma norma ya nos da la solución, como yo les voy a mostrar posteriormente, ¿no? Por ejemplo, el artículo 153, que lo voy a citar, dice: el funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes o ejecutar y hiciera ejecutar dichas resoluciones u órdenes dispondrán de reclusión de 1 mes a 2 años. Ahí va a haber, aparte de ver los elementos descriptivos normativos, hay que ver los elementos subjetivos. ¿Es un delito doloso o culposo? Entonces muchos me dirán, es delito culposo, otros me dirán, no, es doloso, ¿no? Para que exista culpa, ustedes saben, tiene que haber planificación, tiene que haber una etapa de intercrimis, etcétera, ¿no? Sin embargo, la misma norma, como estamos viendo los elementos del tipo, vamos a analizar la norma de manera fría, nos da la solución al respecto, más adelante les voy a mostrar cómo. Bien, entonces, si no existirían ninguno de estos elementos del tipo penal, más no existieran ninguno de estos, y no existiría la norma, obviamente, entonces la conducta que podría realizar una persona sería atípica o se llama también ausencia de tipicidad. Por ejemplo, cuando una conducta es atípica o tiene ausencia de tipicidad, cuando no está descrita en el Código Penal vigente, en este caso en el Código Penal boliviano. Hay un ejemplo ahí que he colocado que es interrupción de ceremonias religiosas. La persona que interrumpa las ceremonias religiosas será sancionada. No tenemos nosotros esa norma. En el Código Penal español sí existe una sanción penal, pero nosotros no. Para nosotros sería una conducta atípica o sería ausencia de tipicidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos muy genéricamente, con un ejemplo, la persona que matare a otras con una pena privativa de libertad. Elementos descriptivos: la persona que matare a otra, una persona que matara a otra, será sancionada con privación de libertad un tiempo en años. Existe también elementos objetivos, ¿no es cierto? Matare sería en este caso, y los subjetivos habría que ver el dolo o la culpa. ¿Hasta aquí está claro? Sí, sí, doctor. Ok. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a recorrer esta cuestión que nos está molestando ahora. Lo voy a colocar ahí. Bien. Existen principios que son generales a la tipicidad. Primero, ¿cuál es la función del tipo? Es limitar el jus puniendi. Es limitar, poner en un límite y decir no cualquier conducta tiene que ser considerada como delito. Solamente lo que está dentro del Código Penal. Y aquí tenemos, y está en el texto descrito, varios principios de la tipicidad. Primero, no un crimen sin ley, que quiere decir no hay delito sin ley, o sea, lo que no está prohibido está permitido. El segundo, es un aforisma latino lo que tienen ustedes a mano izquierda. Nullum crimen sine tipo, no hay delito si no hay tipo. Nullum pena sine tipo, no hay pena si no hay tipo, o sea, no puede ser una sanción si no está el tipo penal. El otro, no hay pena si no hay crimen, o sea, no hay pena sin delito. Y la última, nulla pena sin ley, no hay pena sin ley. Entonces, para que exista necesariamente la aplicación de la norma mediante una sanción penal, en materia penal estoy hablando, tiene que cumplir además estos principios generales de lo que es la tipicidad. Ahora, si ustedes, voy a colocar este otro lado, principios generales de la tipicidad. Hay otra cosa que hay que saber. Hemos visto que el tipo es un supuesto de hecho, ¿no es cierto? Bien. El delito como tal es una acción típica, antijurídica y culpable. Está bien.